Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Actualmente las enfermedades cardíacas, cardiovasculares, son una de las principales causas de muerte en el mundo occidental. Y hoy os voy a hablar de algunos estudios que implican o que relacionan el magnesio con la aparición de esas enfermedades cardiovasculares. En realidad la pregunta podría ser, ¿actúa de manera beneficiosa, ¿no?, el magnesio, o qué beneficios podría obtener de un aumento del magnesio en la dieta frente a la prevención de las enfermedades cardiovasculares? Bueno, pues en realidad los estudios en algunos casos parece que no son extremadamente concluyentes, pero en la mayoría de los casos nos indican que sí que existen beneficios asociados a un adecuado aporte de magnesio. Esto no quiere decir que yo siempre tenga que suplementar con magnesio para mejorar ese aporte o para obtener esos beneficios relacionados con el metabolismo del músculo cardíaco, de los vasos sanguíneos, es decir, todo aquello que podría implicar un mejor funcionamiento del sistema cardiovascular. Pero si pensamos en las implicaciones, ¿no?, o en cómo utiliza nuestro cuerpo el magnesio, realmente sí nos puede indicar, de ahí que se esté estudiando, ¿no?, pues esa implicación que podría tener la suplementación también con magnesio en algunas personas que puedan tener una mayor predisposición a sufrir enfermedades cardiovasculares, que serían no solo aquellas que genéticamente tienen una mayor predisposición, sino aquellas en las que empiezan a aparecer algunos problemitas de salud, como puede ser la hipertensión o el aumento del colesterol en sangre, o incluso podríamos decir que algunas alteraciones en el metabolismo del calcio, que directamente podemos pensar que no están implicadas en las enfermedades cardiovasculares, pero que ahora veréis cómo sí podrían estar directamente implicadas. Bueno, en realidad todo aquello en lo que participa el magnesio, pues evidentemente nos puede hacer pensar que si falta magnesio, algo falla. Y aquí hay algo que siempre creo que no me cansaré de repetir, que mi cuerpo es el que decide, ante bajos niveles de la sustancia X, que sea una vitamina o un mineral, en este caso el magnesio, mi cuerpo es el que va a decidir en qué funciones utiliza la cantidad de la que dispone y va a dejar otras como apartaditas. ¿Qué funciones son las que principalmente va a mejorar o va a utilizar mi cuerpo? Aquellas que me mantengan con vida, y una de ellas sería, por ejemplo, el funcionamiento del corazón, ¿no?, del músculo cardíaco. ¿Por qué? Porque es el principal objetivo de mi cuerpo, mantenerme con vida durante el máximo tiempo posible. Y pensaréis, no, imposible, imposible, porque entonces no me pondría nunca enfermo si lo que el cuerpo quiere es mantenerme con vida. Bueno, hay cosas que para el cuerpo son más vitales, como os digo, que el corazón no se pare, que, por ejemplo, pues que el riego sanguíneo llegue a mis dedos, ¿no?, o a las puntas de mis dedos de los pies. El riego sanguíneo en esos sitios vitales probablemente va a fallar más tarde que en otros lugares, y de ahí, si os paráis a pensar, cuando empiezan a aparecer problemas cardiovasculares, muchas veces falla el riego o hay problemas de circulación sanguínea, por ejemplo, en las piernas o en los pies. ¿Por qué? Porque es la parte más alejada del corazón y probablemente pues una parte que mi cuerpo no considera como vital, es decir, imprescindible para mantenerme con vida. Pero bueno, volvemos al magnesio y a ese sistema cardiovascular. ¿Qué partes forman parte
valga la redundancia, de ese sistema cardiovascular, los vasos sanguíneos y el corazón. Para la contracción de cualquier músculo, y por supuesto el corazón es un músculo más con unas características un poquito particulares, necesitamos calcio, necesitamos magnesio, necesitamos sodio, es decir, esos minerales participan en la transmisión del impulso nervioso y en la contracción y descontracción de la musculatura. Por lo tanto, son imprescindibles para obtener un buen resultado en ese movimiento. Yo os he citado 3 minerales diferentes. El sodio damos por hecho que obtenemos suficiente cantidad, incluso extra, podríamos decir en la mayoría de los casos, algo que a veces se podría relacionar también con la aparición de hipertensión, un factor de riesgo importante para la alteración o la aparición de enfermedades cardiovasculares. Pero hoy no vamos a dedicarnos a ese sodio, lo dejamos para otro día. El magnesio está implicado también directamente en el metabolismo del calcio, aunque no suele ser su principal recomendación. Pero si nosotros queremos tener un buen metabolismo del calcio que nos permita disponer de él cuando sea necesario, también tenemos que tener unos buenos niveles de magnesio. Unos bajos niveles de magnesio, que por cierto es algo que se está detectando que es bastante habitual en la población actual, probablemente porque los alimentos actualmente no nos proporcionan tanta cantidad de magnesio como lo hacían hace años. Puede ser pues por las técnicas de cultivo, porque los terrenos pues están faltos de minerales, porque algunos de los alimentos más ricos en magnesio son de origen vegetal, o porque realmente estamos desplazando el consumo de carnes y de pescados frescos y naturales por algunos derivados o procesados cárnicos que nos resultan más económicos y más fáciles de cocinar. Por lo tanto, actualmente se sabe que hay muchas personas que tienen niveles bajos de magnesio, aunque es difícil de analizarlo, difícil detectarlo, porque realmente esos niveles o esos análisis que se realizan de magnesio calculan lo que circula por la sangre, pero no lo que realmente mi cuerpo está absorbiendo, está eliminando o está realmente utilizando. Por eso en muchas ocasiones, bueno, pues podríamos estar sufriendo igual, no un déficit, pero sí niveles bajitos de magnesio sin ser realmente conscientes. Vuelvo a esa relación entre magnesio y calcio, que es muy importante, como os digo, para la salud cardiovascular. ¿El calcio de dónde lo obtenemos? Bueno, nuestro principal almacén de calcio son los huesos. Si mi cuerpo necesita calcio y yo no se lo proporciono a través de la dieta, lo va a sacar continuamente de los huesos. ¿Qué ocurre si además se lo proporciono a través de la dieta? Pues que parte va a ir cogiendo el cuerpo para utilizarlo en esa contracción muscular y otra parte debería depositarse en los huesos. Pero el calcio es un poquito caprichoso y tiende a depositarse, podríamos decir, que en cualquier sitio, especialmente cuando no tenemos suficiente cantidad de magnesio ni de vitamina K2. La vitamina D, que es la que siempre se ha asociado al depósito de calcio en los huesos, si está sola, lo que hace es depositar el calcio, pero no solo en los huesos, y ahí tendríamos una asociación también negativa en las enfermedades cardiovasculares. El calcio tiene predilección por los tejidos blandos. Por los tejidos blandos por los que circula son los vasos sanguíneos. Y si se deposita en esos vasos sanguíneos, ¿qué estamos favoreciendo? Pues vamos a decir la arteriosclerosis. En este caso, si además tenemos unos niveles elevados de grasa circulando por la sangre, pues tenemos la combinación perfecta
para esas placas de ateroma, bueno, pues para que sean más fáciles de producir. El magnesio, que es lo que hace junto con la vitamina K2, dirigir a ese calcio a los huesos en lugar de dejar que se deposite en otros lugares. Por lo tanto, ahí tendríamos una importancia vital a nivel cardiovascular para evitar ese depósito de calcio donde no debe. Además, el magnesio se ha estudiado por su posible implicación en la mejora del funcionamiento de los vasos sanguíneos, que también contienen fibras musculares, y además podríamos estar mejorando la vasodilatación en el caso de tener unos buenos niveles de magnesio. Por lo tanto, esa vasodilatación nos va a ayudar a mejorar el transporte, ¿no?, de la sangre a través de los vasos sanguíneos. Así, de esa manera mejoramos también el aporte de nutrientes y de oxígeno al resto de las células del cuerpo. En algunos estudios, como os decía al principio, se han visto resultados un poco dispares, por ejemplo en el caso de hombres y en el caso de mujeres, probablemente porque el metabolismo de unos y de otros en algunos casos pues podría estar priorizando diferentes opciones, ¿no?, en el cuerpo, y sobre todo pues vamos a plantearnos en el caso de las mujeres por esos cambios, ¿no?, en la regulación hormonal a medida que se van cumpliendo años, que también podrían estar implicados, por ejemplo, en el metabolismo del calcio. El cuerpo no funciona, tengo una cosa, la utilizo y ya está, no, es que todo está íntimamente relacionado, y unos bajos niveles de una sustancia, como en este caso el magnesio, pueden alterar el funcionamiento de muchas otras funciones del cuerpo. Se calcula que el magnesio está implicado pues, en cantidad de reacciones metabólicas, y por lo tanto un buen aporte de magnesio nos va a ayudar a mejorar la salud cardiovascular. ¿De dónde obtenemos el magnesio? Que os lo he citado así un poquito por encima anteriormente. El primer alimento que podemos introducir en la dieta para mejorar el aporte de magnesio sería el cacao, pero no me vale el chocolate con leche, tiene que ser un alto porcentaje de cacao, y es un buen aporte extra de magnesio en la dieta a través de ese cacao. Tendríamos también las verduras de hoja verde. Cuanto más oscura, más cantidad de magnesio. ¿Qué ocurre? Que cada vez es menos frecuente el consumo de hojas verde oscuro. Imaginaros que vais a poneros en vuestra imaginación la frutería a la que habitualmente compráis los vegetales. Las coles verdes oscuras, que eran como se consumían antiguamente, se han transformado casi en su totalidad en coles blancas. ¿Por qué? Porque son un poco más tiernas a la hora de cocinar y tienen un sabor más suave, y ahí va pues el gusto un poco del consumidor. Hojas verde oscuro, ¿qué más tendríamos? Pues hojas verdes pequeñitas como la rúcula, los canónigos, las lechugas. ¿Qué les pasa a las lechugas? Que cada vez son más claritas, y ahí la famosa lechuga iceberg, o sea, que es redondita y prieta, que nos dura muchísimo, que no sabe prácticamente a nada, tampoco aporta muchos nutrientes. Así que ahí es donde muchas veces estamos perdiendo parte de ese aporte que antiguamente teníamos de magnesio. El consumo de frutos secos, que tampoco es muy abundante. El más abundante es de un falso fruto seco, que sería el cacahuete. Y digo que es un falso fruto seco porque realmente es una legumbre, no es un fruto seco. Nueces, almendras, avellanas, por ejemplo, serían una buena forma de adquirir mayor cantidad también de magnesio a través de la dieta. También obtenemos magnesio a través del consumo de alimentos de origen animal, carnes, pescados y mariscos. Cuanto más roja sea la carne, mayor cantidad de magnesio. Y aquí chocamos otra vez con las recomendaciones habituales de frecuencia de consumo de alimentos que nos piden reducir el consumo de carnes rojas.
Así que resumiendo un poquito en esas funciones del magnesio respecto a las enfermedades cardiovasculares, podríamos decir que nos ayuda a controlar la presión arterial, mejora la contracción del músculo cardíaco y además al mejorar los procesos digestivos mejora la absorción del resto de nutrientes, ¿no? De esa manera, bueno, podríamos tener beneficios asociados incluso a la suplementación. Primero mejoramos la dieta y después valoramos si es necesaria la suplementación con magnesio, que otra vez tendremos que hablar del magnesio porque hay muchísimos tipos diferentes o formatos diferentes de magnesio a nivel de suplementación. Así que habría que elegir, por supuesto, el más adecuado en cada caso. Así que espero que el vídeo os haya gustado y que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.